Lourdes, bienvenida a Demencia Temporal. ¿Cómo anda, mio? Buenas, buenas. Te escuchamos perfecto. Hay un, hay un pequeño eco, a ver ahí. Hola, hola. Hay un Tenemos. pequeño delay, ¿no? No, no hay más que delay y un eco, pero por ahí ya mientras charlamos lo recuperamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene eso? Bien, muy contenta. Hoy me falta Viole, Un que, beso enorme a Viole. que le vamos a mandar un beso enorme, que ya la extrañé. Pero bueno, nos vamos a volver a encontrar el jueves que viene. Pero tengo una sorpresa. Una sorpresa que ya está apareciendo, me parece. ¡Apa! No sé. ¿Quién está con nosotros? Con nosotros. Bueno, hoy les traje una invitada especial, especialísima para mí, porque además de ser mi amiga, mi compañera, es abogada, trabaja en una dirección de géneros y no hay nadie, literalmente nadie mejor que ella para consultarle sobre cuestiones de derecho porque tiene una paciencia increíble, tiene una perspectiva desde donde mira que siempre es de la protección y promoción de derechos y desde una perspectiva obviamente de géneros. Y cuando estaba preparando la columna de hoy, la llamé como, vamos a blanquearlo, todos los jueves, que le hago una pregunta sobre la ley, para no mandarme ninguna burrada severa, como cuestiones técnicas siempre se las consulto. Y mientras hablábamos sobre el tema que vamos a tratar hoy, que más precisamente vamos a hablar sobre la ley Micaela, se me ocurrió que era buena invitarla para que no solo yo tenga el placer de escucharla y de aprender de todo su saber, sino también todos ustedes. Así que le doy la bienvenida a Constanza Martínez Pizarro, mi amiga, compañera, abogada, dupla pedagógica, etcétera. Hola Constanza, bienvenida a Demencia Temporal. Bueno, hola, gracias, buenas tardes. Bueno, qué alta la vara, Lourdes. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Me quedé corta, Coti, vamos a decirlo todo. Qué lindo. También, además de darle la bienvenida a Constanza de Demencia Temporal, le damos la bienvenida al pelotón de oyentes que viene con Hemos sido engañados, porque es la columna que tiene hinchada propia. Así que a todas las que están en Twitch, en la plataforma y en el dial sintonizando Demencia Temporal porque son fanas de Hemos sido engañadas, también bienvenidas a nuestro aire. Porque nos convierten en un programa serio, digámoslo. Y sí. Y ahora estamos en presencia de una abogada. Dejémonos joder, ¿ok? Hay que ponerse en serio, ¿sí? No es poca cosa. Buen Bien. Bueno, hoy vamos a meternos en el tema, que no nos queremos quedar cortas porque hay mucho realmente para hablar. Hoy vamos a hablar de la ley Micaela, que es la ley 27499, que fue sancionada el 9 de diciembre de 2018. La ley lleva el nombre de Micaela García, que es una joven de 21 años, estudiante, militante del movimiento Evita y también del movimiento Ni Una Menos, que fue asesinada y violada el 1 de abril de 2017 en Gualeguay. Ese día Micaela había ido a bailar, salió a la madrugada y desde ese momento no se supo más de ella, hasta que apareció su cuerpo 8 días después en un descampado cerca de la Ruta 12, semienterrado y desnudo. La autopsia que le realizaron demostró que había sido violada y asesinada por estrangulamiento ese mismo día que desapareció. Su femicida se llama Sebastián Wagner, es un varón de 30 años en ese momento, que había sido condenado por 2 violaciones previamente, pero en julio del año anterior, o sea, el 2016, a ser perpetuado el femicidio. El juez Carlos Alfredo Rossi le había otorgado la libertad condicional, pese a que el servicio penitenciario y un sinfín de técnicos habían recomendado que lo mantuvieran preso. Ante el femicidio de Micaela, el colectivo Ni Una Menos se convocó una asamblea, digamos, pública, y una movilización que nos sumó a todos. Seguramente muchos de los que están escuchando tienen el recuerdo de haber participado de la movilización. Fue una asamblea plagada de gente, de organizaciones sociales, de ciudadanos de pie, de muchísimos sectores de la sociedad, y se replicó en varios lugares del mundo, fue realmente enorme. Y ahí mismo se debatieron propuestas para impulsar políticas de equidad, políticas para que se transforme el Poder Judicial, reformas legislativas. Y también lo interesante e importante de esta asamblea masiva
fue que se dejó sentada una fuerte posición en contra de la derecha oportunista de siempre, que quería aprovechar el femicidio de Micaela para tirar consignas de mano dura y bueno, todo lo que ya sabemos de ese sector recalcitrante de nuestro mundo. Las consignas de esa convocatoria de Ni Una Menos fueron: el gobierno es responsable, destitución a los jueces y funcionarios que amparan violadores y femicidas, destitución al juez Rossi ya, bueno, somos la voz de las que no tenemos voz, y algunas consignas más, como no es un caso aislado, se llama patriarcado. Entonces ahí, digamos, quedó evidenciado el machismo del Poder Judicial, porque, digamos, fue un caso que conmocionó a todos y a todas y a todes. Y además, digamos, al mismo tiempo, en que se daba este caso, también estaba, por ejemplo, Ivy, que es una lesbiana mujer presa que, tras defenderse de un intento de violación por 10 chabones, o por 10 varones, ella se defiende en su defensa. Mata a uno, digamos, en defensa propia, y, digamos, la justicia le ordenó prisión preventiva a ella, y sus violadores y agresores estaban libres sin ninguna condena. Entonces fueron cosas que sucedieron en la sociedad en ese momento, digamos, y que llevaron un poco a lo que terminó siendo la ley Micaela, que bueno, yo acá voy cerrando después de esta introducción, porque me parece que hay que dejarle la palabra a la que sabe realmente de este tema, que es Coti. Así que no sé si nos querés contar un poco de la ley, Coti. Bien, bueno, como ahí introducía Lur, la ley lo que viene a plantear es la necesidad de que todos los trabajadores y las trabajadoras del Estado, sea en todas las esferas de gobierno, sea nacional, provincial, municipal, como así también de los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, puedan capacitarse en género. ¿Para qué? Para que puedan empezar a intervenir y pensar sus prácticas laborales con perspectiva de género. ¿Para qué? Para un lado, para no discriminar, para no poner en riesgo a las mujeres que atraviesan esos dispositivos, pero también para empezar a pensar políticas de mayor igualdad. El objetivo, si bien nace a partir de esta profunda injusticia que es el femicidio de Micaela, la idea no es solamente que evitemos femicidios, sino que pensemos una sociedad más igualitaria y más justa en relación, por supuesto, a las mujeres, pero también al colectivo LGTBI. Entonces, a nivel nacional, por supuesto que ya la capacitación es directa, pero después a nivel provincial y municipal, las distintas provincias y los distintos municipios han tenido que ir generando sus propias leyes, sus propias normativas para ir adhiriéndose y capacitando, ¿no? Como en este sistema federal que tenemos, en donde, hay un paraguas general, pero después cada provincia tiene que ir mostrando ahí su voluntad de adherir y de capacitar. Eso ahí como en líneas generales. Y Constanza, este caso, que si no recuerdo mal, lo mencionaba Lourdes, fue hace 3 años, tengo entendido que no es que es por supuesto que no es un caso aislado en la misoginia, la violencia y el machismo desde el Poder Judicial de la Argentina, sino que es la gota que rebalsó el vaso, pero que históricamente tenemos una tradición, una nefasta tradición de un Poder Judicial sumamente misógino y sumamente brutal en este aspecto, tengo entendido. Sí, tal cual. Hay de todo, por supuesto, no quiero generalizar, pero sí, por supuesto que hay un montón de sentencias que reproducen esta misoginia y este patriarcado, ¿no? Con Lourdes conversábamos un poco antes nos acordábamos de la sentencia de Lucía Pérez, en donde básicamente decía que esa relación sexual y ese empalamiento que había sucedido tendría que haber sido consensuado porque el señor la había llevado sin lor y media lunas, ¿no? Podemos ver en un montón de casos cómo sí, el Poder Judicial reproduce desigualdad y son los mismos varones cómplices
Pero bueno, no solo el Poder Judicial, y eso me parece que es lo interesante de la ley Micaela, sino que digo, en un montón de ámbitos podemos repensar la desigualdad y la reproducción de este machismo, ¿no? Y de este patriarcado. Sea desde el momento, por ejemplo, en donde la mujer va a hacer la denuncia y en la comisaría también esa complicidad machista en donde les dicen... bueno, no, perdonado, si son una linda familia, o bueno, ¿qué hiciste para provocar? En donde desde primera instancia, una vez que una mujer se anima a hacer la denuncia, que bueno, que es un proceso que es complejo, podemos ver cómo los mismos de siempre están ahí aliados, ¿no? Y no solo, digo, y no solo en cuestión de este camino de hacer una denuncia, donde podemos encontrar ahí el Poder Judicial, la comisaría y demás, sino en un montón de ámbitos, digo, en las distintas instituciones que atravesamos las mujeres y las personas en general, digo, podemos sufrir violencia en un hospital, no sé, en el ámbito laboral, digo, entiendo que ya habían visto en qué lugares se podía manifestar la violencia. Bueno, y esto es en todos los ámbitos donde podemos encontrar distintas situaciones de desigualdad, y por eso me parece que traer la ley Micaela viene justamente eso, ¿no? A que repensemos nuestras prácticas, a que, no sé, si yo soy médica y viene una mujer a pedirme ligarse las trompas, que yo no le tenga que decir que me lo tiene que autorizar el marido, porque claro, es una práctica violenta. Digo, no sé, pienso ahí un ejemplo que se escapa del femicidio y de esa estructura típica de violencia doméstica, que es quizás la que se nos hace más sencilla para pensar. Entonces es esto, digo, la posibilidad de capacitar a todo el Estado sirve no solamente para saber qué hacer si viene una mujer que está en una situación de violencia, sino también para repensar nuestras propias prácticas que bueno, que muchas veces son machistas. Claro. Estamos en conversación. Sí, perdón, Lourdes. No, perdón, te vi. No, quería preguntarle a Coti cómo se aplica como la ley, digamos, cómo es la aplicación de la ley como en concreto, digamos, como de qué manera se lleva adelante. Bien, ahí va a depender, como decíamos un poquito antes, de cada municipio y de cada provincia, o bueno, del Estado Nacional y de cada poder, cómo decida aplicarla, ¿no? Ahora todos lo estamos haciendo virtual por las condiciones de pandemia, pero sí va a depender mucho de, bueno, puede ser que algún municipio defina que es un encuentro y es una charla de 2 horas, y hay otro que quizás hace una capacitación que es de 3 meses y suben material, y, bueno, dependerá ahí de cada municipio y de cada provincia qué estructura arma. Después sí, en contenidos hay cierta línea en común, más allá de que la ley no estipula, sí hay ciertos acuerdos de qué son los temas que se van a tratar. En este contexto también, Constanza, me parece muy interesante lo que mencionaba Lourdes, la pregunta, porque a veces la aplicación, uno ve el arriba a la arena legislativa, a la arena de ley de una causa que termina como ley, que culmina como ley, y a veces la aplicación es esa materia que ahí es cuando más debemos hacerle marca personal, reclamarla, lucharla, es una lucha que continúa. Mismo por ese mismo camino, la ley Micaela, ¿la sentís como una consagración de una lucha, o sentís que es un primer paso por una serie de leyes que aún nos debemos como país y que debemos seguir reclamando? ¿Cómo observás la evolución de la lucha en ese aspecto? Creo que son las dos cosas. Creo que es la culminación de una lucha en particular, pero también creo que es un primer paso. Pero no sé si un primer paso de normas, sino un primer paso de repensarnos como sociedad. Claro. En ese sentido, sí, y al menos en mi experiencia y lo que he también conversado con otras personas que trabajan en distintos municipios o gobiernos, sí, la ley se está llevando a cabo, se
se está capacitando a las personas. Después, bueno, nos quedará la tarea de ver qué impacto tiene esa capacitación, ¿no? Digo, no sé, imaginemos un señor de 50 años, digo, no un violento, ¿no? Pero un señor de 50 años, una familia tradicional en donde él es el señor proveedor y su esposa la ama de casa. Digo, bueno, ¿cómo hacemos para que esa persona repiense sus estructuras sociales, familiares, en donde piense que, no sé, que su mujer no es una vaga porque no trabaja, sino que, bueno, que el trabajo doméstico también es trabajo? Digo, ¿cómo hacemos para ir posicionando años de estructura patriarcal, ¿no? Ni que sí, es un primer paso enorme la ley Micaela, pero bueno, todavía no sabemos bien qué impacto, o yo no sé bien qué impacto y qué transformación real puede llegar a tener en cada persona que se capacita. Absolutamente, absolutamente. Un paneo clarísimo nos completa acá, nos explica acá Constanza en una columna diferente de Emoción Engañadas, donde estamos aprendiendo lo que es la materia legal, la otra cara también de la lucha, la parte complementaria. Vos, Lourdes, cuando escuchás esto un poco, charlábamos detrás del micrófono, lo que es el tener una amiga que tanto entiende de leyes, que está metida en tema. ¿Qué valor agregado le da? ¿Cómo son esas charlas? ¿Cómo es poder completar esa gran fotografía de la lucha con este lado? Bueno, para mí es fundamental. También lo hablábamos con Coti y posta que lo hablamos mucho porque muchas veces le consulto, cada vez que voy a hablar de algo como muy técnico para la columna, le consulto a ella, ya le dije, y me pase el CBU porque eso ya vale a consulta profesional. No. Pero sí, para mí es súper importante, y algo de lo que hablábamos con Coti antes era como esto de, bueno, la ley es la ley. Y digo, se puede discutir, se puede pensar en que podría ser mejor, se puede modificar, pero en algún punto es algo que nos tiene en común. Digamos, es una letra que nos tiene en común como sociedad y que es producto muchas veces de grandes movimientos y luchas sociales. Entonces es interesante poder como entenderla, leerla, habituarse, hacerla parte, ¿no? Como de una, como ciudadana y como parte de todo un sistema. Hay algo interesante que tuvo también esta ley, que fue como la conjunción de un debate sobre bastantes proyectos de ley que le llevan a Néstor, al papá de Micaela. Néstor y Andrea, los papás de Micaela, están militando fuertemente, ellos dicen en una nota, por cumplir los sueños de su hija, de Micaela, y a él le llegan 13 proyectos de ley, y decía que uno solo tenía el nombre de Micaela García, y lo que le pidió a quienes se lo presentaron fue, bueno, que se arme una mesa para que la ley efectivamente salga y que se puedan poner en común todos esos proyectos que se habían escrito, pudieran tener un consenso y ser presentados. Y ese modo también de construcción política, todo lo que hay detrás, que también integra a la familia, no solo a los movimientos sociales, sino a las víctimas, digamos, de esta realidad, como que me parece que es como interesante también de saber y rescatar la importancia, ¿no? Que digo, ningún padre, madre, familia de ninguna víctima de femicidio o travesticidio tiene por qué encarar una posición de lucha como manera obligatoria. Nadie está obligado a eso, pero en este caso pudieron transformar también el dolor de alguna manera en poder militar esta causa, y fue muy importante para todos, todas y todes. Para todos los funcionarios estatales, en todos los niveles de poderes, incumbencias, es fundamental capacitarse en cuestiones de género. Hay muchísimas situaciones de prácticas patriarcales y machistas que están muy arraigadas al Estado en todas sus formas y niveles y poderes. Entonces es muy importante y es un avance enorme esta ley, pero también, como decía Coti, queda mucho por seguir, y también uno de los desafíos es medir el impacto que pueda tener esta ley, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, digo, que dependa de cada jurisdicción, obviamente apelando al federalismo que tiene nuestro país, también hace que
digamos, que pueda hacer una capacitación que sea una capacitación de 1 hora, y bueno, 1 hora no es suficiente, digamos, o sea, digamos, ahí para formarse en cuestiones de género y poder repensar las prácticas se necesita otro tipo de tiempo, de reflexión, y de tiempo, ¿no? De tiempo que se le da a pensar en estas cosas. Totalmente, totalmente. Le quería preguntar a Coti, ¿qué pasa si una jurisdicción, digamos, o un ámbito o algún poder o alguna de estas instancias se niega, digamos, a aplicar la ley? ¿Cuál es el camino? ¿Qué sucede? Bien, complejo. Bueno, depende ahí un poco frente a qué nos encontremos. Por ejemplo, a nivel municipio, provincia, nación, ahí siempre, o sea, nación invita a las provincias a adherir, todas las provincias han adherido. Si mal no recuerdo, fue Tucumán la última en adherir. Después de ahí una situación de negociación, presión concreta, porque muchas veces la solución es eso, es presionar desde los ámbitos. Y después, bueno, las provincias tienen sus propias leyes e invitan a los municipios a adherir. Esto ahí, por un lado, entonces digo, si alguien no quiere adherir, bueno, las presiones más sociales y políticas. Después, bueno, en relación a los poderes, el Ejecutivo y el Legislativo se están capacitando, el Poder Judicial y más concreto la Corte Suprema hace relativamente poco tiempo citado a recibir la capacitación de la ley Micaela. La ministra de Mujeres les envió una invitación para capacitarles. Y bueno, los jueces y la jueza de la Corte manifestaron que ellos consideraban que no era necesario, que ellos tenían como sus propias instancias de capacitación. Y bueno, nada, ¿quién obliga a la Corte Suprema? Una pregunta que jamás obtendrá respuesta. Pero es increíble. ¿Cómo? Bueno. No, es horroroso. Esa gente es la Corte Suprema, o sea, es la Corte Suprema. No estamos hablando de, no por desmerecer a ningún centro judicial, pero es la Corte Suprema de Justicia y... Y son los dueños de la justicia, chicos, no tienen nada que aprender. Son los que tienen que predicar con el ejemplo. Totalmente. Después a todos los jueces que están en línea inferior. Absolutamente, absolutamente. Esto es muy sano también para encontrar el camino de continuar, ¿no? Los juicios públicos que son necesarios a quienes administran la justicia. Tenemos unos últimos minutos. Quiero complementar algo que decía Lourdes, para ambas también, para todos aquí, porque es una pregunta bastante abierta, que es cómo ven la asistencia judicial, ¿no? Aquellas víctimas que por ahí no tienen acceso a pagar un abogado, que están en lugares donde a veces hay un solo abogado y no quieren contar con ello. ¿Cómo ven el rol del Estado en lo que es la asistencia jurídica? ¿Se cortó? Creo que se cortó. Yo te escucho. Ahí va. Un corte sí me parece. ¿Ahí quieren que repita la pregunta o...? No, yo te escuché, pero después se me trabó. No, tranquilo. No, hay asistencia, hay patrocinios gratuitos. En particular, por todo lo que tiene que ver con violencia de género, no es necesario contar con asistencia letrada. O sea, en resumidas cuentas, una persona hace la denuncia y después eso se deriva a los juzgados para que te den medidas de protección. Por ejemplo, la conocida perimetral, ¿no? Como esa es la más popular. Después hay un millón más. Todo ese proceso de pedir las medidas, que te las otorguen, en caso de que no estés de acuerdo y quieras solicitar algo más, todo eso se puede hacer sin necesidad de un abogado o una abogada, y eso es importante aclararlo. O sea, no se necesita patrocinio para nada de lo que tenga que ver con violencia. Después sí, hay situaciones que se desprenden de la violencia de género, por ejemplo, el tema de la cuota alimentaria de los niños o niñas en común. Una de las violencias es la económica y en general son medio prenda ahí o rehenes de las situaciones de violencia a los niños en relación a la violencia que ejerce su padre contra su madre, entonces no quieren pasar la cuota, la retienen. Y para eso sí es necesario abogado o abogada para iniciar
los reclamos judiciales pertinentes. Pero en general, y acá voy a hablar solamente por la ciudad de Buenos Aires y al menos el conurbano, que es lo que conozco, los patrocinios funcionan bien. El de la UBA, por ejemplo, funciona muy bien. Son profesionales muy comprometidos. Y bueno, y se llevan adelante. Digo, no es que pueden, porque sea gratuito, son menos buenos que los abogados pagos. Después sí. No quisiera responder por el resto del país, que la verdad que no sé bien cuánta disponibilidad de profesionales hay. Pero al menos en AMBA la realidad es que funciona bastante bien. Es una emoción engañada, ha sido una emoción engañada con una experta, una abogada, quería decir experta en leyes, con una abogada porque es el título correspondiente, Constanza Martínez Pizarro. Lourdes, la verdad que un viaje, un aprendizaje, una clase magistral, como quien dice. Bueno, me alegro de haber compartido un poco lo que tengo para mí desde hace años. Así que nada, es clarísima, Coti, y yo aprendo un montón. Me parece que está buenísimo como entender todas estas cosas para, bueno, nada, caminar hacia un mundo, hacia un país en el que de verdad no haya ningún femicidio y de verdad ninguna mujer tenga que denunciar, ni ninguna persona tenga que denunciar por violencia, ya sea por su identidad de género, por su orientación sexual o por ningún tipo de motivo similar. Totalmente, absolutamente. Es a lo que adherimos, es lo que abrazamos y por supuesto, el agradecimiento total, Constanza, por compartirnos. Lo dijo muy bien. Lourdes tenía el monopolio del conocimiento, del acceso al conocimiento. Hoy ya se ha roto ese monopolio, ahora es un oligopolio porque no somos tantos, pero somos más que uno. Agradecerte por tu tiempo, por la claridad sobre todo y por la buena onda. Y bien, será hasta la próxima. Obviamente también para ti, Lourdes, el próximo jueves te esperamos. Y un besote a Viole, con tu compañera, que ya la tendremos el próximo jueves. A ustedes, todo nuestro amor ilimitado y gracias por la buena onda. Gracias, chicas. Un besote gigante. Ahí la vimos a Constanza Martínez Pizarro y a Lourdes, nuestra amiga de Hemos sido engañades. Un hermoso, necesario, profundo y recontra mega informativo informe, columna de Hemos sido engañades con la participación de la abogada Constanza Martínez Pizarro. Coti, para les amigues, como bien la mencionaba Lourdes. Y nosotros que ya estamos casi en I40, vamos a ir un cortecito musical. Vamos a tener en minutitos una muy linda nota con Mariana Chabud. Vamos a... Lo dije bien. Ay, tengo que poner Muy bien, canción muy de bien. las 3, que ayer me olvidé de la canción de las 3, y no me olvido de que me olvidé. Muy bien, muy bien. Voy a pasarla. No me olvido que me olvidé, me hizo acordar a Macri diciendo no logramos ese logro. Es No como... logramos ese logro, no me olvido de que me olvidé. Vamos... Ay, ya sé con qué vamos a ir hoy. Ay, yuyu. Mientras Juan busca el tema de las 3, vamos a ir con Soda, que todavía falta un ratito para las 3, afortunadamente. En el séptimo día de la mano, justamente lo dije, Soda Estéreo y después mucho más Demencia Temporal.